Y ahora solo... Quedamos todos en offside. Lo impensado. Inventado. Lo impensado. ¿Cómo andamos? Estupendo. Innovando, ayornándonos al siglo XXI de una forma. Poner de tomar un café ahora con el sexo femenino. Así es. Noelia, amiga mía, invitada por mí, muy inteligente, pero de verdad muy inteligente. Necesitamos 6 días solamente para que nos tire la cantidad de títulos que tiene. Así que me pareció súper interesante traerla y nada, que comparta con esto con nosotros. ¿Qué tal, Noelia? Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder compartir este espacio entre caballeros, tomando un café y hablando de todo un poco, ¿verdad? ¿Qué tal, Noelia? Muy bien, arquitecto. Un gusto realmente poder compartir con ustedes. No, igualmente, al contrario, un placer. ¿Candidata a concejal, Noelia? Sí, candidata a concejal por el Partido Revolucionario Febrerista, ¿verdad? Por la lista 3. ¿Qué nombre? Este es nuevo para mí. No, pero es un partido ¿De Mario? legendario. es un partido... De Mario Ferreiro. No, que es de Mario Ferreiro, de Rafael Franco. Vamos a hablar Claro. las cosas claras, Bueno. ¿verdad? Del coronel Rafael Franco, Pero para 1936. Para que tenga una idea, porque él recién llegó al Paraguay. 2 años. Pero sí, es que recién llegué. Y bueno, para que tenga una idea, le tengo que hablar del coronel Franco, allá el año 1936, que fue... Rafael Franco. Sí, el segundo intento, ¿verdad?, de recuperar la República, ¿verdad? Porque a partir del año 1869, bueno, tuvimos gobiernos aliados, obedientes sería lo mejor, ¿verdad?, a los países que ganaron la Triple Alianza. Entonces, por ejemplo, Francisco Solano López, por un decreto del 17 de agosto de 1869, fue declarado fuera de la ley, enemigo de la humanidad, y bueno, y surge un héroe de la guerra del Chaco como el coronel Rafael Franco y hace la reivindicación de todos los héroes, no solamente los de la Triple Alianza, sino que se culmina el Panteón Nacional de los Héroes, se busca los restos de López de Cerro Corado. ¿Este que donde está en el estaba... centro? Sí. ¿El que prendió la fuego a la bandera la vez pasada? ¿Hablamos del mismo panteón? Es- Sí. ¿El partido cuándo nace? ¿En qué año nace? Bueno, el Panteón culmina, era propiedad de Francisco Solano López, era un lugar familiar, ¿verdad? Que se estilaba mucho en esa época tener un oratorio, y ahí tenía, así como también la propiedad del Palacio de López. Llega la guerra de la Triple Alianza y la obra queda truncada, vamos a así decir, tema de arquitectura, que se quedó. Entonces, desde el 70 hasta 1936, lamentablemente no se le dio la prioridad de cuidar ese lugar. Entonces, cuando sube Franco como presidente provisorio de la República del Paraguay, bueno, hace unos cambios también en la municipalidad muy interesantes, y uno de los proyectos es terminar el oratorio y elevarlo a Panteón Nacional, donde los restos de Francisco Solano iban a estar en el centro mismo, junto con el soldado, como se dice en todas partes, en todos los países tiene el soldado desconocido, pero en esta ocasión representado el Chaco, y así es que después, posteriormente, iban ingresando todos los héroes civiles también de nuestra república, y están ahí. Y desde aquella, y el tema revolucionario viene por... A ver si ¿Por el partido cuándo nace, Noelia? Y en 1936, con la toma del poder. 1936. Lamentablemente duró muy poco tiempo, ¿verdad? Es decir, las tratativas, las negociaciones de paz en Buenos Aires, justamente con el tema de los países neutrales durante la guerra del Chaco. Tampoco me hago cargo Bueno, de eso. Tampoco me hago espera, cargo de que esa. estoy calentando recién, que estoy calentando los motores. Tampoco esperamos. de esa me hagan cargo a mí, que no tengo nada que ver. Bueno, y duró muy poco tiempo, ¿verdad? Hasta que de vuelta toma el poder el gobierno liberal y se hacen todas las tratativas con Estados Unidos. Y bueno, yo como historiadora no estoy muy contenta con los resultados, ¿verdad? De la guerra del Chaco, cuando al inicio de la guerra se estableció que iba a ser de posicionamiento y nosotros llegamos al Parapití. Pero después dijeron, no vamos a hacer eso. Y ahí empezaron las negociaciones y bueno... efectivamente, pero lo interesante es... le estoy haciendo pensar para ser arquitecto, ¿verdad? No. Lo interesante Ya es... estudié y ya sé, ellos no saben. Bueno, Yo la última vez estudié Historia del Paraguay fue para ingresar a la Facultad de Derecho. ¿Y esto hace cuánto? 2002. Hace un Hace tiempo. 19 ¿Y después? años. Después ya...
Bueno, y eso es uno de los grandes problemas, y no solamente en un nivel superior universitario como el tuyo, sino que el problema de la deficiencia del contenido de la historia del Paraguay, que está muy vinculado también con la política, está en el mismo programa de las políticas educativas del Ministerio de Educación, que lamentablemente es cualquier cosa, ¿verdad? Hoy en día, con el rótulo de ciencias sociales, estudias un buchito de economía, de antropología, de historia, y lo que sacamos son personas sin criterio, sin conciencia, sin identidad nacional, aquí en un plano local. Imagínate otros temas a nivel regional, continental y a nivel general, ¿verdad? Es decir, el nivel educativo, el de la reforma, el resultado de la reforma es realmente triste, ¿verdad? Lamentable eso. ¿Y dónde viene entonces esto? Vos me decís que no les inculcan cultura. ¿Dónde viene ese patriotismo paraguayo que está en Paraguay, que es tan fuerte? ¿Patriotismo? Yo no creo, es decir... Un ratito. A ver. El paraguayo... Yo puedo tomar el café. Sí, obvio. El café, Sí, yo sí, tomo- claro. Te quiero preguntar algo a él. Sí, sí. Utilería, Porque no. usó con tanta agilidad y facilidad la palabra patriotismo que parece que me hace acordar Sí, de los tomalo, del legislativo. No es utilería el café. No, No, es no, el vale, café, en serio. ¿Cómo va a ser? No, me refiero a patriotismo porque... Si me traen un café de utilería y me invitan, yo vengo hasta acá a compartir con ustedes, me dan algo de utilería, voy a denunciar públicamente eso. No, mejor café de Paraguay. Lejos. Te decía, el paraguayo se queja de ser paraguayo, sí, pero no lo toques a Paraguay, no hables mal de Paraguay, y Paraguay es lo mejor, y es un amor-odio constante el paraguayo con el Paraguay. Al menos lo que yo veo, tienen esa cuestión de que despotrican contra Paraguay, pero nadie toca a Paraguay. No hay que te voy a corregir, no despotrican contra el Paraguay. Despotrican contra un sistema perverso implantado en el Paraguay para gobernar. Contra eso despotrica, contra las asimetrías que nunca se logran salvar entre la clase muy pobre y la clase pudiente, en donde tenemos que fortalecer el nivel medio. Contra eso se quejan, ¿verdad? Y contra eso también yo me quejo, y vos me salís siempre con una taquilla alta, que para vos es el mejor sistema, y yo siempre te digo, para mí esto es cualquier cosa menos un país. Esto es algo parecido a un país, ¿verdad? Entonces, o sea, un poco para graficarte nomás, Noelia, ¿verdad? No, pero yo entiendo la gráfica si yo Sí. vivo acá. Bueno, entonces... acá, lamentablemente Paraguay está políticamente hablando, y en eso estoy de acuerdo con el arquitecto, en manos de corruptos, en manos de improvisados que no entienden el manejo de los pilares del Estado, ¿verdad? El fin supremo del Estado es el bien común, no entienden nada de desarrollo, no entienden nada de defensa, y lamentablemente, ¿cómo vamos a cuidarnos, verdad? Así, es decir, con cero manejo de políticas públicas, y lo único que le interesa es gobernar para Correcto. sus amigos o para enriquecerse. Y el pueblo, imagínense cómo estamos en esta situación sanitaria tan delicada, ¿verdad? Y donde vemos que es pura improvisación, andamos de mendigos con nuestros países vecinos, con Estados Unidos, a ver, por favor, un poquitito de vacuna por acá, otro poquitito, y el préstamo que se hizo, ¿verdad? ¿Dónde se ve eso? Noelia, ¿en qué momento de la historia del Paraguay hay este quiebre de esta nueva clase política? ¿A qué año nos tenemos que ir? ¿A qué época nos tenemos que ir para entender un poco en qué momento siempre fuimos así? ¿O en algún momento pasó algo y somos lo que somos ahora? Me encanta tu pregunta, Ok. de verdad. Porque nosotros tenemos que, y nosotros conocemos la historia rica de nuestro país, antes que nada, dentro de todo lo que fue en la época colonial, nosotros fuimos la única provincia que pudo decidir la suerte de su política a través de los votos populares, con la Real Cédula del 12 de septiembre del año 1537. ¿Verdad? Entonces, todo lo que en España se quiso reprimir con el tema de las comunidades populares, fueron las bases aquí en Paraguay. Por eso es que en un determinado momento, allá por el año 1717, nos rotulan como la provincia rebelde. ¿Por qué? Porque nosotros no permitíamos esa injerencia. Y bueno, imagínate un dato, ¿verdad?, que estuve leyendo y me causó un poco de gracia y a la vez un poco de pena. 1700, justamente con Hernán Arias, básicamente, ¿verdad? Él salía a recorrer por las noches a caballo para comprar votos. Imagínate cuánto tiempo tiene esta mala costumbre. Pero hablando de cuando llega a 1811, el Paraguay estaba con la madurez necesaria para una vida independiente. Entonces vemos nosotros, vos que estudiaste Derecho, vas a ver que Francia se inspira en los modelos políticos de Roma. Tenemos el triunvirato, el consulado rotativo, la dictadura temporal y perpetua. Bueno, entonces aquí la gente distorsiona esa parte de nuestra historia y dice, pero eso es una tiranía.
cuando no saben que eso es una investidura romana, políticamente hablando. Es más, los italianos solían venir acá cada 20 de septiembre a rendir un homenaje al doctor Francia por ser uno de los primeros en poner instituciones de gobierno de Roma aquí en América del Sur. Aparte que su gobierno no pasa desapercibido por nada más y nada menos que Augusto Comte, ¿verdad? Uno de los intelectuales más grandes del positivismo. El gobierno de Francia está en el calendario francés. Bueno, entonces el quiebre, contestando a tu pregunta, se da el 1 de marzo de 1870 con el asesinato de Francisco Solano López y una ocupación militar innecesaria. ¿Por qué? Porque un antecedente para hacer cualquier tratado de paz y de límite siempre es el armisticio. Sí. Y aquí no se dio eso. Es decir, el gobierno provisorio títere que sube de manos de los aliados el 15 de agosto de 1869 no propone eso. ¿Por qué? Porque en el mes de junio se fueron a negociar la suba, es decir, el poder llegar a ese estado en Paraguay, pero ellos no se iban a meter con la guerra, no iban a opinar, iban a hacer todo, ¿verdad? Entonces se da la ocupación militar y se firman los tratados posteriores. Tuvimos una ocupación de parte de los brasileros hasta 1876, de parte de los argentinos hasta 1878 en el Chaco, que si no fuese por el laudo de Hayes, otro hubiese sido nuestra historia, y quedaron en aguas paraguayas hasta 1913. Entonces, todo ese proceso político que se forma en Paraguay es un proceso de dependencia. Y nosotros miramos hoy, pero ¿cuál es el cambio, verdad? Se forman los partidos tradicionales, no es una crítica, es una verdad histórica, en base al apoyo o de la Argentina para el liberal y el Colorado de los brasileros. Y nosotros vemos que esa dependencia sigue. ¿Dónde se visualiza más? Yo les hago esa pregunta, señores. ¿Dónde se visualiza más esa dependencia? Que no sea en el manejo de nuestras aguas, nuestras usinas hidroeléctricas. Vemos el Mercosur, nos sacan, nos ponen, ¿verdad? Es decir, hay que estudiar mucho de política externa para saber si nosotros somos un Estado dependiente o no, y pasaron 210 años. Seguimos así. Entonces, de ahí yo digo que nosotros porque uno puede criticar, yo siempre le digo a la gente, todo el mundo puede ser, porque nuestra historia es muy manicaísta, ¿verdad? Pueden ser antifrancistas, francistas, lopistas, antilopistas, pero eso se puede discutir, porque estamos en el debate y en el proceso hermenéutico de la interpretación de los hechos. Pero lo que no se puede discutir es que en Paraguay, en 1811, se conformó con un modelo político propio y establecieron lo que es la conciencia y la identidad nacional a través de las estructuras del Estado, a través de las leyes. Esto que pasó en la Triple Alianza, les comento, esa defensa de un pueblo por 5 años, ¿verdad? Eso no es por Francisco Solano López o no es por don Carlos Antonio López. Esta conciencia nacional, entiéndase, del conjunto afectivo, porque para Paraguay esta guerra no fue una cuestión de política externa, como lo fue para los argentinos, los uruguayos, los brasileños, no fue la defensa, no del territorio, sino de la familia. Bueno, entonces, en vista a esto lo dio Francia, con las estructuras políticas que él instaló en Paraguay. Y eso se pudo ver. Y luego, como yo digo, después de esta guerra, se fueron entregando los bolsones de conciencia nacional de a poco, ¿verdad? Y eso que duró hasta la guerra del Chaco, porque el país se pudo cohesionar de vuelta para la defensa justamente territorial del Chaco contra los bolivianos. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Tomás un poco de aire. Bueno, parece que le estoy sacando mucho al micrófono. Tomás un poco de aire. Bueno, tomo mi café. Metí ahí una pausa. Me tomo mi café. Para mí, Paraguay tiene 10, 15, 20 empresarios, llamarlo como vos quieras, que manejan Paraguay. ¿Está bien? Y que deciden ante todo esto que llamamos los que ponen los presidentes, los que eligen los presidentes. Como que hay todo ahí nada incompleto. Al menos para mí. No, te digo un número cualquiera. Pueden ser 10, 15, 20, 100, pero es como que se maneja todo como una especie de casta que decide el futuro del Paraguay. Cuando esto se forma, ¿no decís que despegamos de lo que vos planteás? O sea, Paraguay, mejor país, insisto, mejor país de la región, mejor economía de la región, mejor futuro económico, o sea, tiene un montón de virtudes hoy Paraguay respecto de la región. Un montón. Y vamos hablando del punto de vista de la macroeconomía, porque en la microeconomía... Está bien, pero eso después de Rama. El paraguayo de a pie... Después de Rama. No, pero eso es lo que yo digo, sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa con los señores economistas y con ustedes también, señores periodistas, ¿verdad? Porque... No, yo no soy periodista. Yo tampoco, por favor. Yo vendo café. Dale, Pablo Chable. Bueno, yo vendo café. Pablo Chable. No. Bueno, pero perdón. Nosotros hacemos un programa
donde nos juntamos los sábados para hablar justamente de diferentes temas. De nada, no, periodista acá ninguno, ¿eh? Bueno, pero vamos a decir lo siguiente. Periodista acá ¿verdad? ninguno. Es un programa Pero- también que informa. No, ¿verdad? no. Vos querés más café. Opinamos. Yo quiero más café. Vale, 3 cafés más, por favor. Miremos para adelante. Bueno, pero siempre es importante mirar el pasado para ver. Claro, para poder mirar. Estamos de acuerdo. adelante. Es decir, sin el pasado es imposible tener una mirada o tener los pies bien plantados en el presente y tampoco proyectarse al futuro. Es decir, todos los tiempos tienen que estar cubiertos. Ok, entonces, y es posible resolverlo. Claro que sí. ¿Cómo? Es la candidata a concejal por Asunción, ¿verdad? Por Asunción. Número 1. Lista 3, estoy Sí. en la ubicación 4, pero hay que aclarar que nosotros ya no tenemos lista cerrada. Cierto, que se puede votar directamente Si a vos. usted va a la lista 3, nosotros no tenemos candidato a intendente, ¿verdad? No tenemos candidato a intendente. ¿Pero van a apoyar a alguien o no? Y estamos en tratativas, ¿verdad? Pero la cuestión es con quién nos vamos a aliar también. El Partido Revolucionario Febrerista siempre se caracterizó por tener intelectuales dentro del partido. Y vamos a ver a quién le apoyamos, a ver a quién podemos adherirnos con la línea de pensamiento que nosotros tenemos. Pero lo que sí es claro es que tenemos la línea de concejal. Y bueno, entonces, si quieren votar por mí, número 4, Brillante. La rubia. Brillante. Pero bueno, ¿y acá para adelante qué? Y bueno, de acá para adelante hay que trabajar, ¿verdad? No solo en Asunción, si vamos a hablar de Asunción, vemos a una Asunción que perdió el concepto de capitalidad. Vemos a Totalmente. una Asunción abandonada, sucia, rota, sin bellezas urbanísticas, olvidada a lo que Dios es grande, donde los negocios en vez de ser incentivados son, vamos a decir, ahogados por los impuestos y la municipalidad que tiene que hacer las cosas para dar un cierto incentivo. Vemos una Asunción muerta, fantasma parece, ¿verdad? Impresionante es como está Asunción, ¿verdad? Y llega un intendente nuevo, así como todos los que han pasado. Y te voy a hablar de la época 1979, que yo estaba en segundo curso de la Facultad de Arquitectura. Sí, Y Stroner le trae al planificador de Curitiba y le pide un psicólogo y un economista para poder trabajar. ¿Y por qué le pide un psicólogo y un economista? Un psicólogo porque tiene que transmitir y socializar lo que él pretendía hacer de los cambios y que estábamos a tiempo para cambiar la ciudad. Y un economista para ver la parte de viabilidad de todo lo que se iba a hacer. Y le echó. Sencillamente le echó. de hecho, Bueno, se fueron. ¿Y hoy cómo estamos? Hoy estamos en el caos. totalmente. Así como estuviste diciendo recién, y coincido contigo, y me playeo exactamente hace 30 años de esto, porque no encuentro que algún intendente traiga algún planificador en la parte urbanística para poder solucionar la ciudad, Claro. que es lo que hace falta. Hicimos una franja costera, que es lo más feo que hizo de la tierra, me van a disculpar. Hoy pasé por ahí, me acordé. Qué feo que... Sí, y como qué feo obra, que- y como obra, te cuento, y como obra, si te vas a mirar, te juro que te querés meter un tiro, no te digo dónde. Decilo. ¿Por qué feo? ¿Por qué feo? Decilo. ¿Entendés? Es feo. Está mal terminada, no hay amor, o sea, no hay conciencia tampoco de la gente que va y hace las cosas, y como los sistemas de control no funcionan en el Paraguay, porque no funcionan, capaz estés de acuerdo o no conmigo, pero yo estoy convencido que los sistemas de control en el Paraguay no funcionan. Porque si no hubiésemos empezado a tener algo parecido a un país, como siempre digo. Hubiésemos empezado, pero no logramos arrancar, porque va a costar eso mucho tiempo y muchos años, que yo espero alguna vez, por lo menos, ver el inicio. Como el otro día preguntó Dani, si yo tengo esperanza de ver algún cambio en el Paraguay. Yo le dije, yo ya no creo, a lo mejor mis nietos No, van a ver. eso Entonces, hay un cambio. entonces, Hay un cambio enorme en Paraguay. no, para mí no ¿Cambio hay. en qué? ¿Cambio en qué? Bueno, Hay toda una generación nueva que usted, no sé si ustedes no la están viendo, yo la distingo, no sé cómo llamarlo, pero hay un cambio generacional en Paraguay. Hay Espera, hay candidatos generación nuevos. nueva, pero ¿qué cambio lo que vos ves a nivel de país? ¿Qué cambio lo que ves? Pero eso, lo hablamos el otro día, son procesos, no es de un día para otro, llevan años. Que se inicia, no, que se inició, Pero, claro que ¿qué sí. cambio? Pero
se iniciaron los procesos de cambio. Pero en uno Paraguay. te está diciendo. Uno ¿en te serio? estoy pidiendo, Porque uno, dame uno. Las generaciones van cambiando nomás Claro. durante toda la historia. No, no, a ver, una cosa que a mí me encanta que no se han hecho, lo de comer, lo de los bares a cielo abierto. En otro momento, el año pasado... Pero eso no fue el problema de los jóvenes, eso dio, la idea dio el intendente. ¿De qué me estás hablando? Está bien, es un cambio de procesos. Sí, pero, o sea, No, no, instaló un modelo de gestión. Está bien. Eso, ¿verdad? Pero no, Bueno, Pero eso no le hace lo que vamos a decir una que, ciudad. que el tema de salir a Noel, comer Gustavo, afuera... Sebastián, el tema más que nada, más también siempre pensábamos que era un problema de color. Sí. Y vino Lugo y vino con la misma cosa. Así vino mismo. Federico y vino con la misma Yo tengo cosa. una respuesta a eso. Ok. Lo que te quiero decir nomás que realmente el cambio... 37 años pero habla tengo, de te la juro que no veo el cambio. Me parece que estamos siempre en lo mismo. Sí. Está bien, O sea, pero hoy te llega gente preparada. Hoy, por lo que estamos escuchando, los precandidatos están, mínimo, son estudiados, tienen un título, vienen con otra mente, vienen de recorrer el mundo, vienen con otra experiencia. No importa qué color, que el partido. Perdón, acá los que se sentaron acá. Perdón, los que se sentaron acá. Estoy al escuchando menos- algo nuevo. Bueno, Pero, ¿cómo no? bueno, el tema... No, pará, discúlpame. Dani, en la posición que está hoy, que tiene un título universitario, se la pasa haciendo cursos online, tiene una capacitación tremenda él. Su antecesor no la tenía. ¿O me equivoco? ¿Y? No la tenía. Esta capacidad que tiene él de gestión y su capacidad cultural y lo que viene aprendiendo es lo que genera el proceso de cambio. Pero espera un ratito, pero Pero él no es un incide, tiempo. pero él no incide en la política pública. Pero él te lo pongo incide como en el ejemplo, Estado. Gus. ¿Entendés? Bueno, Pero lo mismo, pero si él va al día de mañana a lo público, Cuando estamos hablando de las políticas Bueno, públicas, pero- ¿verdad? pero- Él, Estamos pero- hablando. te pongo como ejemplo. No, Si él yo el día de creo que mañana va a lo está- público, eso. su gestión va a ser totalmente diferente a la gestión que tuvo la pasada. Pero es una cuestión de capacitación que No, tiene él. yo te voy a decir una cosa, ¿no? Y en eso voy a hablar con bastante propiedad. Siempre el Paraguay tuvo grandes intelectuales. El Paraguay siempre se destacó por tener mentes brillantes. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó allá atrás y qué es lo que pasa acá adelante? La falta de oportunidad. Porque la política está viciada y copan los lugares y parece que hay un desprecio a lo que es lo académico. Es decir, cualquiera puede estar como ministro de Agricultura. Imagínense nuestro país. Nuestro fuerte es justamente la industria y la ganadería y una persona que ni siquiera terminó el colegio está de ministro. Entonces, ¿qué políticas públicas vos esperás que salgan de Claro. ese tipo de personas? Pero existen Pero en ese es el- Paraguay. pero perdona, ese espera es un el ratito, cambio voy a que yo me terminar, refiero. se- No es un cambio, eso es lo que Pero Eso hay- es un proceso. No hay cambio, es lo mismo. Es Es lo lo que mismo. Hoy pasa hasta ahora, hoy. hoy hasta ahora. Eso, lo más probable es que en 10 años no pase. Porque las Pero entonces, generaciones que dentro de 10 años va a ser el cambio. Hoy no es el cambio. Pero son procesos, Bueno, vamos de vuelta, y en no el son de un tema día para de la otro. planificación que estuvo hablando el arquitecto, ¿verdad? Bueno, es decir, yo soy máster en planificación. ¿Y qué pasa aquí? Que a las personas que tenemos esa preparación académica no somos convocadas y no existió un solo presidente desde la caída de la dictadura de Stroessner que haya dicho, bueno, vamos a ser un país serio y vamos a tener una planificación a largo plazo, como Bien. tienen todos los países serios. Nosotros tenemos planificaciones a corto plazo o a mediano plazo, que cuando sube otro presidente de otro color, de otra visión, corta el proceso, entonces no vamos ni para atrás ni adelante, estamos estancados porque no tenemos una planificación a nivel país en base a los objetivos nacionales plasmados en la Constitución Nacional y en base a la realidad nacional. Entonces, si a nivel país no tenemos eso, ¿cómo vamos a tener a nivel departamental en los gobiernos, al nivel municipio? ¿Verdad? Cuando no tenemos esa visión país, ¿qué es tan importante? ¿Y por qué no tenemos eso? Porque conviene utilizar, es decir, la mentalidad del corrupto, del pliqui político que sube por fanatismo, por colores, que espero que esta vez se pueda sanear un poco porque ya tenemos la apertura con los dobles desbloqueos de lista, que es muy importante, que suban personas que tengan esa capacidad y que alguna vez tengamos un presidente que se anime a firmar una planificación. Entonces, si sube un colorado, si sube un liberal, si sube alguien de izquierda, de centro izquierda, va a tener que seguir esa Sí planificación mismo. porque está contemplada en las necesidades del país. Y eso es lo que nos Es falta. posible, Entonces, Gustavo. ¿sabes lo que no? Es Sí, posible. Pero ¿sabes lo que Sí, falta? es posible. ¿Sabes lo que falta, Noelia? Falta el mecanismo para blindar eso, que no tenemos. Hay que blindar eso. Las políticas públicas se deben blindar, así como Itamaraty. Totalmente. Se tiene Más que blindar. blindado, más que blindado, Itamaraty, Pero- por Dios. Entonces, Déjame bueno, terminar pero la lo que idea. voy es, nosotros, ¿qué pasa? Acá llega un gobierno, implementa algo,
vamos a decir, una actividad, porque no implementa una política pública, implementa una actividad que le dura a lo mejor X años y termina. Claro. Encima, no, el mandato no dura lo que tendría que durar, porque todos los presidentes, en vez de durar 5 años, duran 4. El último año ya lo mandan. Claro. La gente está metida en la campaña En la campaña política. política. Está bien, pero- Entonces, y encima más, no somos capaces de modificar cierta parte de la Constitución, que para mí es un atraso total, después de 30 años que terminó la dictadura, en darle posibilidad a cualquier persona que se hizo bien su gestión y que se presente y pueda tener a lo mejor un mandato más o que sea intercalado, o buscarle la vuelta. Pero lo que no podemos es seguir cercenando los derechos de las personas, sobre todo si trabajan bien, a eso voy. Claro. Y lo que pasa sí que tenemos, es decir, programas de gobierno que se trancan, que no son sostenibles en el tiempo. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a desarrollarnos como país si esa es la mirada de la política que se maneja y que se manejó siempre en Paraguay? Y ese tipo de cortes es lo que hay que hacer, concientizando a las personas. Miren, esto no es correcto y bien, tenemos que hacer los cambios. ¿Podemos coincidir que todas las decisiones de todos los gobiernos de los cuales ustedes se quejan siempre a cierto segmento lo apoyó? ¿O le sirvió? Sí. Entonces, ¿podemos coincidir que hay una política de gobierno que se viene sosteniendo en el tiempo? Te aclaro que todos los gobiernos... No es que- una política, es una No, costumbre. Es una digamos, costumbre. es una Te estaba por decir, ¿y costumbre. sabes qué? Y Vos una sabés que idiosincrasia. les llega a diferentes grupos. No es que les llega solamente a un color. No, les llega a diferentes. A todos. Porque están todos concatenados. Claro. Entonces, hay una cuestión en Paraguay que se sostiene en el tiempo más allá de quién gobierne. No, y claro, ¿Estamos de porque acuerdo en ese punto? y el tema es acá la política, el vicio de la política, ¿verdad? Porque, es decir, ¿quiénes gobiernan? No gobierna solo el Partido Colorado, gobierna la oposición desde sus bancadas. ¿Y Sí. qué es lo que hacen para decir que son realmente de la oposición? Se ausentan, no votan, se enferman justo. ¡Ay, qué casualidad! No, ¿verdad? son grandes proveedores del Estado pero también. claro, entonces... Claro, te juro. Pero estamos pero siempre coincidimos en lo mismo. Paraguay es una empresa manejada por un directorio que tiene un presidente que gobierna para el resto. Y que mientras que el directorio no se queje. No gobierna Pero no, para el resto. Pero no, Noelia, que tiene al resto Noelia. lo tiene contento. Mientras que el directorio no se queje, el resto Bueno, va para adelante. Lo que pasa es que la gente sale a quejarse. Estas Ahora. manifestaciones Sí. de más de 10 días, ¿verdad? Por el tema y la falta de comunicación, la falta de liderazgo de nuestro presidente que no salió a dar la cara, a hablar con la gente, a dar las explicaciones, qué pasó con los 1.600 millones, qué pasa con las vacunas, ¿verdad? No tenemos, es decir, hasta su política de comunicación es un fracaso y no quiere dar la cara, Pero ¿verdad? perdón, Benigno lo aplicó 700 veces en su momento, los 1.600 millones. No una, 700 lo aplicó. Sí. Cuadrito, Sí. lo he visto yo. Bueno, Cuadrito. bueno, yo te puedo hacer un cuadrito, un lindo PowerPoint, pero Sí. la cuestión es que eso se tiene que palpar con la gente, Sebastián. Y Ah, no se pará, palpa, nadie ¿entendés? cuestiona que no se la robaron, Bueno, ¿eh? Nadie dice que no la robaron, ¿eh? Cualquiera puede poner La pueden justificar. un PowerPoint, A ver, pero la realidad nacional, ¿cómo estamos hoy? La cantidad de Porque la gente gestión que se muere hizo fue mala. es una Claro, pero- improvisación, no hay gestión, no hay una política pública de salud, no Sí, hay. no hay. No. Y ni tan siquiera. Basta, Sí, basta. y no tan. A ver, Gus, Argentina va a fase cero después de un año y medio de pandemia. Sí, y pero acá yo no estamos quiero abriendo tocar- boliche. Sí, pero yo no quiero tocar Argentina. Pero no, está bien. Argentina, yo creo que Chile, está Chile pasando- cerró, ¡Bum! Chile cerró 10 días. Sí, pero Chile, Vacunados. verá, un ratito, ya Sí. abrió de ¿Ya vuelta. abrió? Y Nosotros nunca cerramos. ¿El cuánto por ciento de su población ya vacunó? Ni el 80, no importa. Nosotros... Sí importa. No, Sí, no va a importar. pero claro que No, no, importa. lo que te quiero Claro decir- que ¿Sabes importa. dónde va a llegar ahora? Te voy a contar para tu información. Sí, Ahora de verdad sí, va a importa, llegar- claramente importa. Importa. Pero Paraguay, más allá de toda No, la no, controversia, hoy sigue abriendo boliches, sigue abriendo ¿Pero por restaurantes. qué sigue abriendo boliches? ¿Por qué Eso, sigue- yo entiendo que atrás hay una gestión que evidentemente Porque no la no estamos funcionan los percibiendo. sistemas de control, Ahí no es- hay conciencia. No, Pero y pero- claro, y así es donde nos vamos contagiando todo. No puedes comparar, ¿verdad?, la cantidad de gente que hay en Argentina, que hay en Chile con Paraguay y las cosas y las libertades que se toman acá. Noelia, el tema del Cierto, control España. siempre cayó en la oposición. O sea, había una oposición que controlaba, por lo menos anteriormente. Hoy la oposición, Hoy la oposición- podemos decir que esta oposición es la más PNI de por lo menos. Pero por supuesto ¿De cuánto que tiempo sí. podemos Yo no- hablar? Y Daniela, nos vamos a equivocar, Ok. ¿entendés? Estamos hablando de una posición de hace 30 años que no hace absolutamente Pero ahora nada, es- que no hay pero una ahora se oposición. nota mucho más Pero reciente. claro, Los últimos ¿por 10, qué 15 se años. nota mucho más? Porque las necesidades ahora están a flor de piel. Tenemos problemas económicos, el problema de la pandemia que repercute en la educación, cómo estamos manejando las políticas educativas, repercute en todo. Y claro que se nota, ¿verdad?, muchísimo más en una situación así, lo inútiles que son para legislar, para dar una solución a la población. Dije, yo siempre ¿verdad? digo. Y se nota Porque Gustavo que la no- oposición, Gustavo- no, él- que la se va- oposición no es tal.
estamos de acuerdo que a este ritmo en Asunción va a ganar en hecho otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo en eso? Sí, pero fíjate, En el fíjate sentido, la sí, posición. creemos, La posición, dice. Sebastián García ya lanzó su candidatura, Eduardo está ahí haciendo los primeros pasos, Galeano, Grassi por su lado. O sea, yo le veo un corre hecho por muy su lado, fuerte, lo que le veo. dice. Y bueno, decir, bueno, la oposición no tiene un líder, vamos a decir, único que diga todos te apoyamos y todos vamos contigo porque vos sos el cambio y la solución que necesitamos. Porque también los partidos tradicionalistas están muy mimetizados, como vos decís. No hay mucha diferencia entre el rojo y el azul, ¿verdad? Y el resto, que tiene otros colores, tampoco hace nada. Entonces, y podemos decir, ¿por qué no? Va a ser una lástima, ¿verdad? Pero quizás sea así lo que vos estás justamente ya vaticinando. ¿Qué motiva a un candidato a intendente a postularse para administrar según su teoría pobreza? Porque eso está todo mal. ¿Cómo? Y no hay plata, estamos en pandemia, el Paraguay no las funciona. municipalidades tienen plata, ojo, un 25% recibe de royalty y FONACIE que no se controla, que roban eso y que no va a la ciudadanía. No hay un control porque la Contraloría General del Estado le dice, preséntame factura a fin de mes. Y las facturas se crean, ¿verdad? Entonces ese no es el control que los recursos del Estado tienen que tener. Hay que cambiar. Hay que legislar mejor esto, ¿verdad? Pero todo está preparado para el robo. Entonces, justamente yo quiero entrar, pero ojalá que puedan ingresar para estar en la Comisión de Hacienda y controlar eso. El otro día, justamente, acá, no sé quién preguntó el sábado pasado, si hablaron de que la municipalidad tenía el 97%, gastaba en sueldos. Entonces le corregí al personaje que vino y le dije, no, gasta el 60%. Y me ratifico. Hoy, de vuelta, hoy es 21. No sé. Hoy es 21. Sábado 21. Hoy es sábado 21, sábado 22. Sábado 22 me ratifico en lo que dije de que tiene 8.100 funcionarios y gasta el 60% se va en sueldo y el 40% en diferentes inversiones. Cuando ingreses te vas a dar cuenta. Pero no importa. A lo que voy es que no es que gasta el 97% como estaba diciendo este pobre muchacho porque no tiene ni idea de lo que vino a decir. Pero no importa. él ¿A también dónde voy? sabía Pero hay un eso. problema de Eso es lo que me recaudación. ¿A dónde voy? Espera. Déjame terminar, por favor. ¿A dónde voy? Yo no tengo que saber y él tampoco. ¿Sabe quién tiene que saber? No, sí tiene que saberlo. No, usted está equivocando. El candidato tiene que saber. También. ¿Sabe por qué? No, también no. Él tiene que saber y tiene que transmitirle a la gente. Claro. ¿Por qué? Porque el candidato es el que se va a la guerra y tiene que decir, señores, esto está funcionando mal. Lo que pasa, a eso voy. No, lo que pasa, arquitecto y señores, lo que pasa es que la gente normalmente entra a la función pública a improvisar con la plata de la gente. Claro. Por ejemplo, el tema de la recaudación en la municipalidad y el tema de los sueldos, ¿cómo va destinado eso? Tiene que recaudar aproximadamente 250 millones de guaraníes y recauda 110. Entonces, el tema de la recaudación, ahí se ve la ineficiencia de la propia institución municipal, que ni siquiera puede hacer las recaudaciones suficientes con relación a los impuestos. Entonces, Perdón, todo ¿deja de cobrar lo que falta? Deja de cobrar. Ah. Tiene que entrar Así que era un 250 y déficit. cobran 110 por ineptos, por inútiles. Y después un ¿verdad? tema que también se vive y que a lo mejor nadie sabe. Por ejemplo, el municipio le cedió al Estado parte del Parque Caballero Sí, justamente le por el tema y le tienen que restituir, le tienen que pagar al municipio, cosa que nunca se dio, ¿verdad? Porque Mira lo que es el Parque Caballero, una cuna de ¿a delincuentes. qué voy? Entonces, la ley de capitalidad que habló ya de entrada, dijo, eso se tiene que dar sí, o si no, no tenemos forma de cambiar, no tenemos forma de cambiar. O sea, Sí. hay que entrar con eso. Y yo lo que digo nomás es como lo que el intendente de turno no llega a un acuerdo con el ejecutivo para llevar junto al país. Porque no hacen alianzas, porque se quieren, y raramente aquí en Asunción, justamente es un colorado, pero es un colorado opositor dentro de la línea, y en vez de construir juntos y quedar bien como unidad de partido, se hacen la guerra, ¿verdad? Porque uno es NTT y otro es cartista, pero se olvidan que son colorados, y entonces hacen una mala gestión de la improvisación y del despelote, y se queman mal, ¿verdad? Y se ve. Y eso es por las rivalidades internas, y todos los partidos tienen eso, bueno, menos el mío, ¿verdad? Que somos los chiquititos y estamos todos unidos, no nos queda de otra, ¿verdad? Mi pediatra era del Partido Federalista. ¿Quién es tu Gabriel pediatra? Ramay. Sí, Sí, Aníbal así Gabriel es, Ramay. sí. cierto. Sí. Después otro febrerista. No. Y para Mucho. que veas, así está. Bueno, y ahora te vas a acordar de mí. Obvio, Ahí obviamente. estamos. Bueno, Yo quiero ¿Otro café? otro Sí. café. Por favor.
al aire. Bueno, acá la dialoguista. La concejal. No, pues yo celebro lo que dijiste recién, de que te vas a meter de lleno en la Comisión de Hacienda. Me gustaría hacer el control de los recursos que ingresan a la municipalidad y, por supuesto, como la función y la obligación de una persona que recibe voto y la confianza de la ciudadanía es mostrar dónde se va esa plata, ese dinero y invertir, por supuesto, en la gente. Bueno, y no solamente me gustaría trabajar en esa mesa, sino también en la parte del patrimonio, ¿verdad? Como historiadora, son madre de ciudades, Asunción. Sí, claro. Mira, ¿dónde está la memoria de lo que fuimos? Se están entregando nuestros patrimonios arquitectónicos hermosos, que nos quedaron algunos pocos del siglo XIX, y para hacer estacionamiento. ¿Y quién le da el permiso? Y la municipalidad. Y la municipalidad les da permiso, ¿verdad? Entonces, me gustaría también trabajar por el tema de Asunción y recobrar justamente su memoria histórica y la parte de educación, que bueno, yo soy docente, tengo más de 13 años de docencia en la parte justamente en colegios públicos, sé bien la realidad y por supuesto que la municipalidad debe invertir en las infraestructuras y vemos que se le cae el techo a los chicos. Y esta pandemia va a pasar, sí. Los chicos van a volver y este es el tiempo en que se debería de trabajar para poner a las instituciones en óptimas condiciones para el retorno de los niños. ¿Y qué vemos? Nada. ¿Y sabes lo que yo anhelo? Que hay una comisión que es de planificación urbana. Sí. Bueno, yo creo que tienen que trabajar con urbanistas. Totalmente. O si no, no tenemos posibilidad, porque los que están ahí son políticos. Así es. Entonces no podemos seguir improvisando y legislando para grupitos de gente. ¿Por qué digo grupitos de gente? Porque existe un plan regulador. Y te voy a hablar como inversionista o desarrollador inmobiliario. Nosotros trabajamos en base a la ordenanza municipal. Claro. Entonces hacemos un desarrollo en base a los que nos dicta la ordenanza porque tiene fuerza de ley. Pero ¿qué pasa? Si de repente aparece un grupo de gente en ese barrio que no le gusta, se van a la municipalidad, te generan un expediente, te trancan la obra y empieza el tole-tole porque los que legislan son políticos y legislan supuestamente para toda una ciudad, pero no tienen el más mínimo sentido de la ubicación y de lo que hay que hacer, porque muchas veces, o sea, ya existe un plan regulador, ese plan regulador, sí. Uno puede volver para atrás. O sea, ¿existe? Sí, existe. Acá, no, pregunto. Sí, existe un plan regulador sí. y te cuento que te modifican, pero de la noche a la mañana te modifican. Pero vamos a coincidir, y vamos de vuelta, que el que lo hizo en su momento no lo hizo sabiendo, teniendo conocimiento de causa, sino que lo hizo porque alguien le pidió que... No, vos sabés que hicieron con mucho criterio, yo te voy a contar. Vos sabés que hicieron los ejes corporativos y ejes habitacionales en las avenidas. Y empezó el problema de las personas de los barrios porque los ejes habitacionales, todos los edificios tendrían que estar sobre la avenida principal y a partir de ahí empieza la gradación hacia la parte interna de los barrios, porque así funciona el urbanismo, ¿verdad? Y vos sabés que el que vivía, por decirte, en el terreno de atrás, el edificio que vos hacías, empezaba y juntaba a toda la gente. Y lo que pasa es que te trancaba la obra. Son votos duros. ¿Por qué te parece que no le dan una solución a la gente que vive en la Chacarita o no le dan una solución porque son votos duros? ¿Verdad? Eso es una vergüenza. El tema de la Chacarita. Y bueno, esa es una vergüenza. No, pero nosotros tenemos registro de allá del año 1543 que el río siempre subió y bajó. Subió y bajó. Es decir, ¿cómo no vamos a tener tantos años y vamos a seguir dejándole a la gente en esa situación? Y la gente, ¿qué pasa? Copan los lugares públicos, ¿verdad? Porque ni siquiera la municipalidad tuvo el tino de tener un lugar justamente para refugio de esas personas en esos momentos de crecida. Pero debería darse una solución de raíz, trabajando con profesionales de la ingeniería y de la arquitectura que den soluciones definitivas a tantos problemas, pero no hacen porque les conviene, para que vean lo ruin que son, ¿verdad? Que les conviene tenerle a esa gente en esa situación lamentable o durmiendo en la plaza, no les interesa cómo estén, prácticamente como animalitos viven y no le dan una solución adecuada a ese problema, ¿verdad? Con un poco de planificación. Ese es un tema que tenía que haber resuelto la municipalidad con el Ministerio de la Vivienda. ¿Con qué plata? Y vos sabés que es para mí, como yo siempre digo... Hay plata acá. Claro. Sí, hay plata. ¿Tienen? El país, sí, ¿Tienen? No, el país tiene, igual que la municipalidad. La municipalidad. Pero el Ministerio de la Vivienda tiene para desarrollar el tema de la Chacarita Baja, así como está haciendo la Chacarita Alta. El tema que es un negocio político que se sigan manteniendo a esa gente ahí.
Ahora, pero si vos a esa gente le das casi Un negocio tu de vida votos. propia. Sí. No te ganás el voto de esa gente de por vida, decís o sea, esa gente te vota porque no Pero le das en vez de... dignificale, No, pero hermano. no termino de entender la lógica. Esa gente vos decís que los tienen así para que los voten y si vos le das una casa no te votan. Claro que te van a votar. Lo que pasa es que tenés que crear una cultura diferente y tenés que, o sea, detrás de una vivienda Bueno, ¿se entendió la se pregunta, generan no? un montón de Yo programas. entiendo. Sí. Bueno, Entonces- nosotros vemos que también hay una cuestión que hay que respetar. La gente tiene ahí sus raíces, tiene su costumbre, ¿verdad? Entonces se hizo eso en la época de Cartes, se le construyó unas viviendas, unos departamentos, pero ellos no quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque se planifica sin la gente. Y eso es una de las peores cosas que un político puede hacer. Vos si querés solucionar el problema de las personas, no puedes tomar eso desde tu escritorio. Vos tenés que ir a hablar con la gente, decir qué podemos hacer y qué les gustaría, cómo se gustaría y hacemos juntos, ¿verdad? El profesional, el técnico O sea que- y la gente para que el proyecto finalmente sea asimilado y aceptado. Noelia. Porque hacer un proyecto desde tu escritorio sin la gente Ese trabajo no sí, sirve. Ese trabajo ya se hizo todo. No se está plasmando. ¿Y sabe qué es lo peor? Que se va y se construye en la franja costera cualquier basura. Porque una basura es lo que están haciendo. A la parte más cara de la ciudad están construyendo mamotretos que se ubican. Si vos te vas por la franja costera a la mano izquierda, hacia la ciudad, anda, mira, se instala la policía, se instala cualquier institución Sí. pública que no le corresponde. Entonces, Pero eso no es culpa tampoco de los policías. no, es yo no, culpa de la gente no me están que- entendiendo. Yo Ah, dije, claro. existe un plan, dije. Entonces, lo que tenemos que llevar adelante Es y empezar a cumplir el planificar, claro, y llevar adelante y planificar lo que tiene que ser la franja costera y cómo tiene que funcionar. Y la chacarita, una parte de la chacarita, utilizar así como es, por ejemplo, el barrio, Turístico. sí, que está allá arriba. San Jerónimo. San Jerónimo, ¿verdad? Ah, el barrio San Jerónimo. Claro, Los entonces, barrios más antiguos, sí. o sea, agarrar parte de la chacarita o sea, volverlo decente, hasta para que la gente recorra y pueda ir. Y vas a cambiar. Pero no se está haciendo, nadie hace. Ese es el problema. Y no, es decir, acá lo que falta es decir, los proyectos están, las comisiones están, pero lo que no hay es gente con capacidad y comisión para liderar esos proyectos en beneficio de la ciudadanía, ¿verdad? Eso es lo que nos falta dentro de la política municipal y dentro de la política nacional. En todas partes tenemos esa. Es una cuestión de capacidad, Noelia, vos decís, no, es una cuestión de capacidad. Es una siempre. cuestión de capacidad y de liderazgo. Uno tiene que decir, bueno, yo voy a liderar y voy a promover Un este proyecto. tentotá era. ¿Tentotá era? ¿Cómo era? Tendotá. Tendotá. Bueno, a mí me gustaría ser más murudillá. Se ríe. Ah, debe ser yo me imagino que debe ser muy difícil lidiar contra tantas cosas. Intendente en la historia del Paraguay que dejaron una gran gestión en Asunción. Bueno, realmente podemos hablar de los intendentes. Por lo menos a mí me gustó mucho justamente cuando trabajaban con el Ejecutivo, como decía el arquitecto, tenían esa cohesión. Por supuesto que a mí me gustó del año 1936, donde se hicieron proyectos de empedrados de los barrios de Asunción, pusieron lo que era el terreno, lo que vendría a ser el mercado de abasto, la urbanización, es decir, embellecer Asunción, y eso pasó en el año 1936 justamente, donde quienes eran los que conformaban las mesas de trabajo eran los excombatientes de la guerra del Así Chaco, mismo. pero no era porque se fue ahí a defender la patria, que es algo realmente muy importante, sino eran gente con capacidad para liderar determinadas comisiones de salud, de Hacienda. Imagínate que antes hasta la leche que iba a consumir el asunceno, ¿verdad? Yo estoy hablando del municipio de Asunción, era controlada, el pan que si iba a tener elementos químicos, hasta esos más mínimos detalles. Ahora estamos así. Asunción a mí me parece que está secuestrada en manos de políticos ineptos, de políticos que no le interesa el bien común y que no tienen idea de lo que es eso, ¿verdad? Llegar a ese punto. Yo coincido, porque no puede ser que yo sigo escuchando el playeo de los intendentes que dicen, acá ingresan por día 1,5 millones, 2 millones de personas por Un vehículo. vehículo por día. Y digo, che, ¿por qué no se implementa un plan vial, así como es en Chile, Claro, el peaje? claro. El peaje con Asunción, ¿verdad? Que es automático. Ya que no saben solucionar el problema de transporte, que no tenemos, porque es una vergüenza, ¿verdad? Pero vamos a tocar en otro momento eso. Entonces, Pero eso no resuelve el problema. En Buenos Aires se probó. no sé, para mí Chile funciona muy bien.
No, Disculpame. pero discúlpame, no, al lado vos tenés que darme la Santiago alternativa. funciona perfecto. Está bien. A mí me cobras un peaje o dame la alternativa como dice en el auto. Porque si no, es una imposición. No, imposición. Acá ingresan. Sí, y vos querés cobrarle. Es una, Claro. un Listo, cuello ahora de dame una botella, alternativa. Es imposible. Es que no tenés, porque el transporte. ¿A qué voy? Claro. El transporte urbano no funciona. Claro, No en Buenos funciona. Aires pasa lo mismo. Entonces, Yo ¿qué es vivía lo que en dije el Pilar. otro día? Yo vivía- Enterraron 39 millones de dólares en el En el tema del Metrobús. Metrobús. Este Sí. gobierno. Sí. Este gobierno enterró. Porque en vez de seguir desarrollando, Y, llegar a algo y terminar, Sí. enterraron. Ahora leo alegremente en los diarios eso lo digo. que sacaron, porque habrán escuchado en algún programa, pues yo también siempre digo, hablo de lo mismo, que es el tren de cercanía. Quieren hacer el tren de cercanía desde Luque. Atendé, yo cuando leí, dije, esto no bofetada. Porque aparte, primero que no entienden, el tren de cercanía tiene que entrar de Pacaraí. Pero ese es un tema que vos tenés que estudiarlo muy bien. ¿Por qué? Porque vos le podés dar a un... Ellos dicen, vamos a hacer el trabajo con los coreanos. Vos no tenés que hacer el trabajo con nadie. Espera un poco. Vos lo que tenés que es liberar la franja de dominio y decirle, señores, yo quiero llamar a un proceso de licitación para explotar este servicio. Entonces, la propuesta tiene que venir del otro lado. Y cuéntenme, para que sea viable, cuánto vas a cobrar cuánto vas a cobrar el pasaje, qué vas a desarrollar en las estaciones. O sea, hay un montón de programas detrás de eso. Sí, claro. Entonces, alegremente ellos sacan a grandes títulos, que no estoy en contra, pero otra vez volvemos a lo mismo. Planificación. Ahí está. O sea, tiene que venir el urbanista y venir y hablar para hacer las cosas. No es como ellos quieren, porque yo ya miro como un negocio. ¿Cómo me dicen de Luque? ¿Qué de Luque, hermano? Tráeme, me tiene que traer mucho más lejos eso. Claro, para que Pero, sea realmente pero no se empieza desde Luque. ¿Cómo? No se empieza. No. Empieza en el cero, que es acá. Asunción. No, está bien. Y acá vamos a ir Pero hacia está allá. bien, pero listo. una del Panteón. Del Panteón. Y el punto cero. Pero está mal ponerse objetivos probables. Decir Luque es probable, porque Luque saca nomás. Sí. Decir, bueno, es probable. O posible. No, Porque pero vos, ya no si sé, vas a es hacer- como que diga pero vos, si vas a- decidió el este. No, pero si vas a bueno. proyectar, ¿por qué vas a proyectar un tramo tan cortito? Que si vas a proyectar, hacerlo bien para que mucha gente pueda Claro. ser beneficiada. El problema vos tenés- no ¿Por qué tenés querés Luque, proyectar una cosa así cuando se va. la misma Sí. planificación lo podés ampliar para más gente? El tráfico arranca en Ilpacaraí. Cuando vos venís del interior y querés llegar a Asunción, el tráfico arranca en Ilpacaraí. Ahí me salta el pelote Sí. para poder llegar. O sea, tenemos un problema serio, vial, para ingresar a la capital. Entonces yo tengo que Sí, empezar claro. a encontrar soluciones o alternativas, ¿verdad? A través de privatizaciones, pero que me ayuden a desarrollar el país. Y te hago una pregunta que vos lo comentaste. Esto de hacerle esta nueva asunción que están haciendo del otro lado del río. Chacoí, ¿cómo? Yo estoy en contra. Pero eso no resuelve el problema. ¿Por qué en contra, Gustavo? Porque todavía no resolvimos el problema de Asunción, ya no queremos ir Pero enfrente. eso no saca gente de acá. Nos vamos A y nos Chacoí, vamos. el tema de Esperá. Chacoí. Sí, pero espera, nos vamos, o sea, nos queremos ir enfrente. Otra vez sin planificación, no tiene suave pluvial, no tiene infraestructura. Acá no tenemos infraestructura. En la capital no tenemos infraestructura y nos queremos ir enfrente. El tema del puente, yo no estoy en contra del puente. O sea, me encanta que Es que tengamos un tiene que puente. existir esa comunicación. Pero ese es un tema de obra pública que voy a tocar Claro. a lo mejor en otro momento. ¿Verdad? Otro gran negociado. Sí. Otro gran negociado. Grande. Que ahora ya vi otra vez que ya firmaron una adenda. ¿Verdad? O sea, no quiero tocar ese tema. Después de hablar de ese tema porque me encanta ese tema. Con Me los apasionante. Stanley para el pueblo. Pero a lo que voy es, tenemos que trabajar con las personas que están capacitados y que tienen Por que hacer la favor, planificación por como favor, corresponde. por favor. Eso nomás yo ¿Y digo. sí quitan esa persona, Gustavo? ¿Dónde están esas personas? Vos sabés que tenemos en Paraguay algunos. Tenemos muchos. Y podemos traer también de afuera para que trabajen con ellos. Pero espera un poco, Arqui, te voy a decir una cosa. Acá tenemos el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Ahí te recibís de Planificación y Conducción Estratégica Nacional. Y yo soy de la promoción 49. Imagínate todos los profesionales, especialistas y máster en planificación que tenemos aquí. ¿Por qué salir afuera cuando acá en casa tenemos? Pero no están visualizados. No se le dan los espacios en la Secretaría Técnica de Planificación ni en ninguna institución, ni en ningún ministerio. ¿Por qué? Porque los ministerios se utilizan como cajas políticas para poner ahí, a ver, a tu puntero, el que te consiguió votos, y así se está enviciando realmente. Y bueno, vos te presentás a los concursos, ¿verdad? ¿Y quién te gana? Te gana un seccionalero, lamentablemente es así. Y bueno, pero tenemos que seguir haciendo hurras y vamos a irnos adelante. Sí, no, Yo te cuento por experiencia, ¿verdad? Porque ya pasé por eso, ¿verdad? No tenemos que ir, no. en realidad no vamos porque se va a jugar al golf. Por eso cortamos así de Y golpe. no seguiríamos, Pero a tu orden, mira, Noelia, me encantó particularmente a mí hablar contigo, yo no te conocía. Espectacular. Muchas gracias. Realmente nos diste una lavada de cabeza en algunas cosas.
Y bueno, ayudarte en lo que necesites. Bueno, muchísimas A tus órdenes. gracias, ¿verdad? Y suerte, ¿eh? Muchas Sinceramente. gracias, ¿verdad? Lo que precises, les avisas. Bueno, hasta acá. Lo llamás a ellos y les decís. Bueno, vamos a hablar después de los votos. Digo, nos vemos el sábado. Nos volvemos el sábado de 8 a 9. Por América. Por América. Primeros.